el arte de ir levantando hasta la justicia de la humanidad injusta, de conciliar la fiel egoísta con el ángel generoso, de favorecer y de armonizar para el bien general y con vidas a la virtud, los intereses del pueblo. Señoras y señores, buenas tardes, qué gusto saludarles en esta tarde democrática en donde el general René Yandú, asambleísta por la provincia de Carchi, rinde cuentas a su pueblo. Queremos dar la cordial bienvenida a las autoridades presentes que en esta tarde nos acompañan, al señor prefecto de la provincia de Carchi, el economista Guillermo Herrera y su señora esposa, y demás autoridades presentes, al señor alcalde del Cantón de Espejo, nuestro saludo cordial. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a ustedes que nos acompañan en este auditorio de la democracia. De igual manera, queremos también agradecer a quienes nos miran a través de Radio Tulcán y de Norvisión en toda la provincia de Carchi, en este acto de rendición de cuentas por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 83, numeral 11 de la Constitución de la República, 110, numerales 4 y 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el 91 y 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, amigos, amigas. A la vez también enviar un saludo fraterno a toda la ciudadanía carchense, de quienes formamos parte del equipo de trabajo del general René Yandú Pozo y de la señora Sandra Landázuri. Nosotros, como equipo de trabajo, ellos han depositado su confianza para apoyarles administrativamente, legalmente, el apoyo técnico, el asesoramiento, el tema logístico, que todo este conlleva a realizar los mejores objetivos para cumplir en la Asamblea Nacional con lo dispuesto, como lo hace el general René Yandú. A la vez, nuestros compañeros de trabajo es la doctora Jimena Cárdenas, el economista Luis Luna Osorio, el ingeniero Álvaro Rojas y quienes hablan Priscila Esquetín. Se puede abandonar a una patria dichosa y triunfante, pero amenazada, destrozada y oprimida no se la deja nunca. Se la salva o se muere por ella. Primero, himno nacional del Ecuador.
unidos verticalmente por el destino común de la nación. Se hace imposible pensar la política social sin una política nacional. Segundo, rendición de cuentas por parte del asambleísta René Yacumpos. Por favor, general, si nos acompaña la TRE para su exposición. Muy buenas tardes, señoras, señores, amigos todos. Un saludo especial para mi compañera Sandra Landazuri, asambleísta alterna en la Asamblea Nacional. Un saludo para el señor prefecto, don Luis Guillermo Herrera, su distinguida esposa, señor alcalde del Cantón Espejo, señores representantes de las diferentes instituciones públicas y privadas, señores representantes de los diferentes cantones, parroquias y de las comunidades que nos han tenido la gentileza de acompañarnos. Amigas, amigos, querida esposa, queridos familiares, permitidme que en esta tarde pueda cumplir con el propósito dictaminado por la Constitución y las leyes. Tener la satisfacción de estar nuevamente en compañía del pueblo carchense para efectuar la rendición de cuentas de mi labor como asambleísta por esta querida provincia en la cual nací, y a la que toda mi vida he servido con honestidad y dedicación, utilizando los conocimientos adquiridos en el tiempo y mi experiencia obtenida en diversas entidades en las que he prestado mis servicios, especialmente las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional y la Prefectura del Carchi. Presento esta rendición de cuentas por el periodo, como ya se anunció, entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014. Durante mi intervención me referiré a los siguientes puntos: las actividades de la Asamblea Nacional, mi trabajo como asambleísta y mi presencia en los medios de comunicación. La actividad de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 120 de la Constitución, la Asamblea tiene, entre otras atribuciones, dos muy importantes: legislar y aprobar o improbar los tratados internacionales y fiscalizar los actos de las otras funciones del Estado y demás órganos del poder público. Con respecto a la actividad legislativa, en el año 2014 entraron en vigencia 12 leyes que se hallan publicadas en los respectivos registros oficiales, que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y el Presidente de la República. Y existe otro grupo de proyectos de ley que ya fueron aprobados por la Asamblea y a la fecha están en estudio del Ejecutivo. Sin embargo, debo manifestar que el número de leyes aprobadas por la Asamblea no alcanzó la meta anual planteada por su presidenta para el año 2014. Y la mayoría de dichas leyes no fue generada por las comisiones especializadas permanentes como normalmente sucedía en periodos anteriores. La realidad parlamentaria que vive el país evidencia que la actividad legislativa se ha visto opacada por la profunda actividad colegisladora que viene cumpliendo el Presidente de la República,
ya que el bloque de mayoría ha priorizado las iniciativas del Ejecutivo y no sus propios proyectos. Peor aún, los proyectos de ley generados por los miembros de la minoría de la Asamblea, a los que en ningún caso nos han permitido la calificación a trámite de proyectos de ninguna naturaleza. Inclusive, en varios casos, se han vulnerado procedimientos legislativos, supuestamente por prisa o por no presentar para debate, pues a última hora se han introducido artículos que no han sido analizados en las respectivas comisiones legislativas, lo cual he denunciado oportunamente en el Pleno de la Asamblea ante el pueblo y por los medios de comunicación. Los asambleístas de minoría nos hemos visto en una limitada actividad legislativa porque nuestros planteamientos han sido omitidos, aunque estos tengan sustento constitucional, legal, social y técnico. En cuanto a la aprobación de tratados internacionales, se aprobaron 5 acuerdos de cooperación con países de diversas partes del mundo sobre temas aduaneros, de seguridad social, agricultura y otros temas, y 3 resoluciones para el reconocimiento de títulos y certificados de estudios para la denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y para respaldar al gobierno de Venezuela. En cuanto a la función fiscalizadora, la Asamblea Nacional ha incumplido con esta importante actividad, ya que desde el principio de este régimen se ha argumentado que la acción fiscalizadora del antiguo Congreso era un circo útil para desprestigiar a los ministros y otras autoridades y que no se iban a caminar por el mismo sendero. Esto ha dado lugar a que casos flagrantes de corrupción de este gobierno hayan quedado o estén quedando en la impunidad, porque la Asamblea, a través de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización, no ha intervenido, como es el caso de los contratos del Estado con el hermano del presidente, la actuación del primo del presidente en el Banco Copiec, el caso del come cheques del Ministerio de Deportes, el tema de la valija diplomática y las irregularidades en la adquisición de los helicópteros DRUG que en la Asamblea están quedando en la impunidad o se procesan muy lentamente. En este último caso, es importante recalcar que, a pesar de las advertencias formuladas por el general Gabela, indicando que las características técnicas de estos helicópteros no eran apropiadas, se los adquirió y 4 aparatos de los 7 adquiridos ya se han siniestrado. Sin embargo, la investigación en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea fue archivada y últimamente, debido a la presión social, se pretende reabrirla, entregando esta responsabilidad a la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales, desconociendo la responsabilidad de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización, cuyo presidente y sus miembros pertenecen al mismo partido de gobierno. Trabajo como asambleísta. Mi trabajo se ha concentrado en colaborar para que los proyectos de ley sometidos a debate en la Asamblea sean constitucionales y contengan todos los conceptos y elementos adicionales necesarios para el desarrollo del Ecuador, en analizar los tratados internacionales con el objeto de que sean de verdadera importancia para el país y en considerar la relevancia de las resoluciones propuestas en la Asamblea basado en el interés nacional con un sentido altamente patriótico. De este propósito se desprendieron mis decisiones para votar en forma afirmativa, negativa o para abstenerme.
he formulado mis observaciones tanto en forma verbal como escrita sobre la mayoría de las decisiones del Pleno de la Asamblea y deseo hacerles conocer mis intervenciones con respecto a las leyes, tratados y resoluciones los más importantes en honor y respeto al tiempo de ustedes. Veremos en primer lugar la Ley Orgánica para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil. Esta ley se trató en la sesión 265 del Pleno de la Asamblea del 14 de enero del año 2014. Mi voto fue favorable, porque esta ley tiene como finalidad fortalecer y optimizar el sector societario y bursátil del país, reconociendo que el mercado de valores es una herramienta que permite encauzar el ahorro nacional y extranjero hacia inversiones del sector productivo, como una alternativa de financiamiento distinta a la que brinda el sistema financiero, beneficiando a los inversionistas que participen en ese mercado. Principalmente porque esta ley propende a que las transacciones bursátiles sean transparentes y brinden seguridad a los compradores y vendedores de títulos de valores, lo que permitirá incrementar la inversión privada nacional y extranjera. Parte de los argumentos que presenté constan en el siguiente video. Es necesario que esta ley y el marco general de la economía del país generen la confianza necesaria en los ahorristas y los inversionistas nacionales y más aún en los extranjeros. Porque si no hacemos eso, no vamos a fortalecer las bolsas de valores de aquí del Ecuador. Y tenemos que buscar entonces un sistema cooperativo. ¿Qué pasa con las bolsas de valores de México, de Brasil, de Perú, de Colombia, en fin, en los cuales el mercado bursátil es un referente importante y obligatorio para conocer la forma en que se desenvuelve la economía del país? A propósito de esto, conviene señalar que el monto anual de las transacciones del mercado de valores del Ecuador es un porcentaje mínimo comparado con el total del Producto Interno Bruto, que en el año 2013 bordeó los 90.000 millones. Finalmente, vemos que con esta ley lo que se trata es de crear un clima nacional e internacional de atracción de capitales mediante la aplicación del principio de seguridad jurídica, del respeto a los convenios de garantía de inversiones y la suscripción de acuerdos comerciales con los principales mercados del país. Yo creo que con estas observaciones podemos lograr lo que necesitamos como país y podremos lograr lo que estamos poniendo dentro de nuestra visión como país, lograr la transformación y lo que es más, pues el crecimiento y la aplicación. En mi intervención anterior, yo había hecho un corto análisis de toda la situación que se está viviendo sobre esta crisis. Recordemos que la Junta Bancaria, mediante resolución, entregó la responsabilidad a la Superintendencia de Bancos allá en septiembre del año 2009. La Superintendencia de Bancos entrega la responsabilidad total al Banco Central del Ecuador. ¿Y qué está pasando? Que la responsabilidad del Banco Central es de carácter financiero, ojo, de carácter legal y de carácter técnico. Por tanto, esa responsabilidad nos encaminará a llegar a la reestructuración de todos los acontecimientos que han sido correctamente analizados en esta mañana. Y voy a referirme específicamente
a la colega asambleísta Vázquez, a la última asambleísta que me antecedió en la palabra y a muchos asambleístas que comentaron y que dijeron que necesitamos saber la información, que necesitamos saber los informes emitidos tanto por el Banco Central cuanto por la Superintendencia de Bancos. ¿Y qué pasó? Que nosotros no disponemos de esa información. ¿Por qué tiene que ser secuestrada esa información y que llegue únicamente a la Comisión de lo Económico? Si este es un problema público, un problema que ha afectado a miles de ecuatorianos. Por tanto, la responsabilidad va a recaer en todos los legisladores, pero debemos conocer nosotros, todos los legisladores, toda la información, caso por caso. De lo contrario, simplemente el Banco Central no ha cumplido con sus obligaciones. La superintendencia tampoco ha cumplido con sus obligaciones. Y lo que es más, yo había recalcado en mi intervención anterior, ¿qué pasó con los administradores? ¿Dónde están los informes de los administradores? Recalqué 2 o 3 veces, ¿qué pasó con los liquidadores? ¿Dónde están los informes de los liquidadores? Si son más de 2.600 millones de dólares y queremos únicamente administrar 900 y pico de millones de dólares, ¿dónde está el resto? Esta es la razón, esta es mi preocupación por la que yo personalmente había pedido a usted, señor presidente de la comisión, que se haga ese pedido, esos informes del Banco Central, esos informes de la superintendencia, los informes de los liquidadores, porque caso contrario es como actuar con los ojos vendados. Si no tenemos la información, caso por caso, persona por persona, operación por operación, ¿cómo podemos llegar a encontrar una solución? De ninguna manera. Esta es la razón por la que me ratifico, señora presidenta, y me ratifico, señor presidente de la comisión, en mi postura anterior que la he pasado por escrito, pero que desgraciadamente no ha sido tomado en cuenta. A continuación, veremos una resolución de respaldo al orden democrático en Venezuela. Esta resolución fue aprobada en sesión 272 del Pleno el 1 de abril del 2014. Mi voto fue negativo porque considero, en primer lugar, que hay que respetar el principio de no intervención en los asuntos internos de los países. Y en segundo lugar, porque demostré, como señalo en el siguiente video, que el pueblo de Venezuela, un país muy rico y digno de mejor suerte, sufre muy graves problemas de abastecimiento de bienes básicos, altísima inflación, descarada corrupción, devaluación real de la moneda, endeudamiento por cientos de miles de millones de dólares, debido a la implantación irresponsable de un modelo populista basado en la ideología del socialismo del siglo XXI que ha llevado al país y al gobierno al fracaso. Algunos de mis argumentos constan en el video que voy a presentar. Especial atención he puesto al señor asambleísta proponente de esta resolución, en la que en ningún momento habla sobre la verdad de los acontecimientos. En ningún momento habla ni comenta sobre los derechos humanos que deben prevalecer en cada uno de los países. El señor proponente tampoco pronuncia algo sobre el cumplimiento de la Constitución de Venezuela, pero sí se habla de que es un gobierno progresista. Yo quiero, señora presidenta y señores asambleístas, para que conozcamos
He extraído ciertos datos de fuentes nacionales e internacionales comprobables de que los problemas que afronta Venezuela, país desde luego el que nos une lazos históricos de enorme trascendencia, tienen antecedentes económicos, sociales y políticos. Desde el punto de vista económico, cabe mencionar que Venezuela posee el 18% de las reservas totales de crudo del mundo, según la fuente expansion.com. La producción petrolera de 1995 era de 3.5 millones de barriles y actualmente es de 3.1 millones, lo que significa que, en vez de crecer, ha caído en el 11% en los 15 años transcurridos. La deuda pública de Venezuela suma más de 100.000 millones de dólares. Según Transparencia Internacional, Venezuela ocupa en el año 2013 el penúltimo lugar en el índice de corrupción entre 177 países. Bien por lo que podemos hacer por Venezuela, bien por lo que querramos hacer por Venezuela, pero tengamos respeto y conocimiento de estos datos, que cuando queremos paz, realmente hay que darle paz y tranquilidad al pueblo. Cuando queremos en democracia paz, hay que darle qué comer y alimentar y trabajo al pueblo. Si ello no sucede, los regímenes democráticos son los que tendrán que poco a poco irse diluyendo. Y eso no queremos en Latinoamérica. Queremos una democracia firme, solidaria y humanitaria. Luego veremos la resolución sobre el acuerdo marco sobre cooperación en materia de seguridad regional entre los estados partes del Mercosur y las repúblicas de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y la República Bolivariana de Venezuela. Esta resolución fue analizada en la sesión 275 del Pleno de la Asamblea el 22 de abril del 2014. El debate sobre esta resolución fue suspendido por la presidenta de la Asamblea. Sin embargo, tuve la oportunidad de intervenir y manifestar que los convenios, sean regionales o binacionales, dependen de la decisión y la voluntad de los gobiernos para que se cumplan. Y con relación a la UNASUR, señalé que falta información sobre la estructura, organización, recursos económicos destinados a la seguridad regional y aclaré que cada país tiene distintas estrategias de seguridad interna y externa que deberán ser consideradas. En la parte pertinente de mi intervención manifesté lo siguiente. Estamos hablando de la integración americana. Bienvenida sea. De eso se trata. Pero tenemos que ver cómo hacer en aspectos de seguridad. Yo quiero referirme específicamente a lo que sucede entre la frontera Ecuador-Colombia. La eficiencia con la que se trabaja entre los dos países se hace mediante los dos acuerdos binacionales existentes. Esos acuerdos tienen una reglamentación y aún así todavía existe anarquía y hay voluntad cuando se desea trabajar, cuando no se desea no se acepta. Por tanto, señores asambleístas, desde mi punto de vista y mucho más, si vamos a querer conocer cómo va a funcionar el sistema de seguridad, cómo va a funcionar el sistema de investigación, ustedes dirán, sí, pero es que después se va a reglamentar, después se va a orientar, después se va a decir y tenemos que nosotros acogernos. ¿Pero cuándo? Razón por la que yo creo que no estamos en el camino correcto. Dentro del proyecto que se está presentando en el acuerdo, ni siquiera la comisión
ha colocado cuál va a ser la autoridad representante del Ecuador. No está constando. Razón por la que, señora presidenta, yo creo que no estoy de acuerdo con lo que se quiere firmar, con lo que se quiere aceptar en esta mañana, si es que no existen los parámetros absolutamente claros, el cómo hacer y lo que es más, ¿quién nos va a representar? Pues no sabemos. Posteriormente vimos el tema sobre la ley orgánica de los consejos nacionales para la igualdad. Fue aprobada en la sesión 277 del Pleno de la Asamblea el 6 de mayo del 2014. Mi voto fue de abstención, porque consideré que el Consejo Nacional para la Igualdad no debía centralizar sus actividades y mi planteamiento fue que debía tomarse en cuenta a los gobiernos autónomos descentralizados, por cuanto el artículo 60 del Código dispone que es atribución de los alcaldes presidir de manera directa o a través de su delegado o delegada el Consejo Cantonal para la igualdad y equidad en su respectiva jurisdicción. Por ello, manifesté que era necesario que exista coordinación y funcionalidad con los gobiernos autónomos porque son los que conocen la problemática local y a las asociaciones, federaciones, etc. Sin embargo, mi planteamiento no fue acogido. En el siguiente video hago parte de mi intervención. En el primer debate, yo había hecho conocer la importancia que tiene este proyecto para trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados. Yo recomiendo nuevamente a la Comisión que haya una coordinación y una funcionalidad entre los niveles de gobierno. Esto es gobiernos provinciales, esto es gobiernos municipales y también parroquiales, porque son los organismos que saben y conocen de toda la problemática, saben que existen asociaciones, saben que existen las juntas de lo que ya se habló, tanto para discapacitados, en ancianatos, de la tercera edad, en fin, y no se diga en el asunto indígena, razón por la que nuevamente recomiendo a la Comisión que se revea y se asigne funciones concretamente para cada uno de los niveles de gobierno. Si es que estos pedidos no son debidamente responsabilizados a cada uno de los gobiernos, no va a funcionar y solamente va a ser centralizado y a lo mejor esto va a llevar a un fracaso. Seguidamente tratamos algo muy importante como es la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Fue aprobada en la sesión número 40 del Pleno de la Asamblea del 24 de junio del 2014. Mi voto fue negativo, porque en mi planteamiento defendí las competencias exclusivas que tienen los gobiernos autónomos provinciales para planificar, construir y mantener los sistemas de riego, tal como lo dispone el artículo 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, pero mi planteamiento no fue tomado en cuenta. En síntesis, mis argumentos los presento en el siguiente video. El día de hoy es una fecha histórica porque se está tratando una ley de carácter histórico. Los gobiernos provinciales tienen toda la potestad de estar inmersos dentro de la administración de lo que son los recursos de agua. Es necesario revisar, porque cuando estuvo hablando el anterior asambleísta, me decía que se está utilizando este proyecto de ley que hemos recibido todos los asambleístas desde hace algún tiempo, pero da una inconsistencia en el documento que nos han mandado a través del internet.
comenzando desde el artículo 1. Y hay algunos artículos que no cuadran, razón por la que mi recomendación, señor presidente y miembros de la comisión, que revisen para que no haya estas inconsistencias y que la ley salga de acuerdo a lo que se ha promulgado, de acuerdo a lo que se ha estudiado y de acuerdo a todo lo que se ha podido ir mejorando. Y pido de que se dé entonces el tiempo prudente para volver a revisar todo este procedimiento, porque caso contrario no vamos a llegar a un consenso. Pero lo que sí estoy seguro es de que las autoridades, como bien se ha dicho aquí, el agua es de todos y para todos, que tiene que estar regulado por el Estado, indudablemente, tiene que hacerse, pero tenemos que hacerlo de una forma la más coherente para no perjudicar a nadie. Luego se trató la resolución de solidaridad con Palestina. Esta resolución fue aprobada en la sesión 285 del Pleno de la Asamblea el 17 de julio del 2014. Mi voto fue negativo debido a que consideré que el problema entre Palestina e Israel es histórico y, según mi criterio, lo fundamental es garantizar la paz entre los dos estados, sin individualizar el respaldo únicamente a Palestina. A continuación presento parte de mi intervención. ¿Quién ataca a quién y quién se defiende de quién? Lo que quiere decir de que este conflicto, como ya se ha anunciado y se ha hecho conocer en este momento, tiene un largo historial que data de los años 570 antes de Cristo y se va regulando y formalizando hasta el año 70 después de Cristo, en donde no había un funcionamiento correcto entre todas las razas en ese sector y especialmente la judía, la árabe, la musulmana. Pero ha ido transcurriendo el tiempo y llegamos por allá por el año de 1917, cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Los perseguidos, los judíos que habitaban en la Alemania. Y en 1920 prácticamente se declara la guerra abierta para el exterminio de los judíos. En 1943, 44 y 45 la Segunda Guerra Mundial. De igual manera, ¿acaso no recordamos el sacrificio de más de 6 millones de judíos? Por eso es que intervinieron los organismos internacionales, la Organización de Naciones Unidas. Y por eso es que el Reino Unido de Inglaterra, ya para el año de 1947, abandona la colonia y salen los últimos soldados y dejan organizado tanto al territorio palestino cuanto al territorio judío. Yo creo y estoy de acuerdo también que haya la conminación, que haya llamamiento para que cese el fuego, para que se llegue a la mesa de negociaciones como todo conflicto ha llegado, y que nosotros no seamos los que juzguemos a quienes han actuado, sino que necesitamos la paz para el mundo, la paz allá en el Asia Menor, la paz para todos los continentes. Posteriormente tratamos el tema sobre el Código Orgánico Monetario y Financiero.
en la sesión 289 del Pleno de la Asamblea del 2 de septiembre del 2014, se aprobó la objeción parcial realizada por el presidente de la República a dicho código. Mi voto fue negativo y en mis intervenciones señalé que no se podía dividir al Estado en dos partes, Estado burgués y Estado no clasista, como decía la exposición de motivos, porque la Constitución no divide al pueblo en clases sociales. También solicité que la emisión de moneda electrónica debía estar respaldada en el 100% por dinero físico, para evitar la emisión sin respaldo monetario, que el Estado no menoscabe patrimonio del Seguro Social y que el aporte del 5 por mil al presupuesto general del Estado les afecta a todos los gobiernos autónomos descentralizados, porque les reduce su presupuesto, pero este planteamiento no fue acogido por la mayoría oficialista. A continuación presento un video y una parte de mis argumentos. Hemos participado directamente en los debates, hemos hecho nuestras observaciones por escrito y pocas de ellas han sido aceptadas, razón por la que es preocupante de que cuando uno tenga la voluntad de colaborar en beneficio del progreso y del desarrollo del país, las observaciones se hagan caso omiso. En definitiva, ¿cuál fue la propuesta y qué es lo que yo había observado? Que estos recursos financieros del Fondo de Liquidez, del sistema financiero, no pueden ser invertidos en bonos de ninguna institución pública, razón por la que me apena muchísimo de que este camino y esta decisión tomada y de las observaciones que hemos presentado no hayan acogido, porque esto es para seguridad del pueblo ecuatoriano, para la seguridad del Estado, para la seguridad jurídica del Estado. Aquí estaríamos violando el artículo 82 de la Constitución. Esa es la verdadera seguridad jurídica, que tenemos que cumplir con lo que dice la Constitución, con lo que dicen las leyes y con lo que dice y requiere el pueblo. Seguidamente tenemos la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados. Fue aprobada en sesión 290 del Pleno de la Asamblea el 25 de septiembre del 2014. Mi voto fue negativo, porque esta ley tiene como objetivo real canalizar hacia el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los recursos de varios fondos privados, formados originalmente con los ahorros de empleados públicos, que el gobierno consideraba habían tenido origen en aportes del Estado, entre ellos el Fondo de Magisterio, que se decía era utilizado para financiar actividades de la Unión Nacional de Educadores, entidad no afecta al régimen actual, y el Fondo de los Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas. En la Asamblea se comprobó que los fondos de los maestros tuvieron origen privado, al igual que otros fondos, no obstante lo cual se aprobaron normas para intervenirlos y para que el Banco del Seguro Social se haga cargo de administrar los recursos de varios fondos complementarios previsionales cerrados, que habían tenido en algún momento aportes del Estado violando normas constitucionales como la de libre asociación. Parte de mis argumentos me permito presentar ante ustedes. Del mes de julio se nos dijo, y golpeando sobre el escritorio, que se decía la verdad porque se había socializado con todos los fondos. Total, mentira. Apenas se había socializado con 3 grupos. Por otro lado,
se golpeó el escritorio y se dijo de que el 99.9% de los profesores estaban de acuerdo en que desaparezca el fondo de los maestros. Mentira. Comprobado. ¿Cómo es posible entonces que estemos engañándonos aquí dentro de la Asamblea? Que estemos mintiendo dentro de la Asamblea. Eso no se lo debe hacer, señora Presidenta. Todos nos merecemos respeto y todos tenemos que al pueblo respetar que nos está mirando y nos está escuchando. Razón por la que invito yo para que tengamos el razonamiento, la flexibilidad necesaria para no causar daño a ninguno de los ecuatorianos. Se habló aquí también sobre lo que puede pasar para la seguridad social de Fuerzas Armadas y la seguridad social de la policía. Y quiero decir a todos ustedes que no confundamos lo público con lo privado. Creo que no estamos bien claros. No puede el Seguro Social Nacional, que es una empresa pública, administrar fondos privados. No puede hacerlo. Por tanto, insisto, será una confiscación y eso traerá consecuencias y malestar, más caos y más confusión para el pueblo ecuatoriano. Luego hablamos sobre la resolución de la Asamblea para apoyar el pedido al gobierno de los Estados Unidos de indulto a 5 ciudadanos cubanos. La resolución fue aprobada en la sesión 293 del Pleno de la Asamblea del 7 de octubre del 2014. Mi voto fue negativo porque los 5 ciudadanos cubanos a los que la mayoría del Pleno de la Asamblea apoyó fueron detenidos, juzgados y sancionados en los Estados Unidos en el año 2001 por delitos relacionados con la seguridad nacional de aquel país, entre ellos conspirar para espiar al Estado. Al respecto, hice alusión al concepto de terrorismo, ya que en nuestro país, lamentablemente, dicho delito se atribuye también a quienes lanzan piedras, defienden a su comunidad, los estudiantes que manifiestan con marchas populares su desacuerdo con las políticas gubernamentales. También protesté porque inconstitucionalmente se está juzgando por presunto delito de lesa humanidad a los generales y coroneles que, en su momento, en defensa de la paz ciudadana, reprimieron actos de verdadero terrorismo ejecutados por los integrantes del movimiento Alfaro Vive Carajo, hoy convertidos en algunos casos en altos funcionarios públicos de este gobierno. Y desgraciadamente, se convirtieron en supuestas víctimas para beneficiarse de indemnizaciones económicas. En una parte de mi intervención les hago conocer. Nuevamente tenemos que referirnos a estos asuntos de tema internacional. Y en esta ocasión, para poder pedir al gobierno de Estados Unidos que busque la posibilidad o trate de encontrar el camino para llegar al indulto de los 5 cubanos que han sido detenidos y que han sido juzgados y que han sido sentenciados. Si nosotros no estamos cumpliendo con lo que verdaderamente es el sentido humanitario, ¿cómo podemos nosotros pedir e implorar? Como alguien dijo, no somos súbditos de los norteamericanos, somos patriotas, somos ecuatorianos, somos nacionalistas, pero tampoco estamos en condiciones de intervenir en los intereses, en la política y en la justicia. Me refiero a la política internacional de los estados.
Yo pido más bien que hagamos un examen de conciencia interno aquí en el país, que hagamos la verdadera justicia, que no interpongamos intereses de carácter político y de carácter económico para satisfacer a un determinado grupo como ABC, que hoy solamente están tratando hasta de formar un movimiento político para apoyar al gobierno. Mientras tanto, la justicia hay que pisotearla, a los coroneles, a los generales, de que si nosotros estamos pidiendo libertad para extranjeros, primero pidamos libertad para los que no han cometido ningún delito aquí en nuestro Ecuador. Seguidamente, hablamos sobre la declaración del Día del Trabajador Azucarero. La resolución fue aprobada en la sesión 295 del Pleno de la Asamblea el 21 de octubre del 2014. Mi voto fue negativo, porque en el Pleno de la Asamblea se manifestó que el Ejército había actuado en el ingenio Astra, haciendo uso exagerado de la fuerza, con lo cual no estuve de acuerdo, entre otros argumentos, porque las Fuerzas Armadas son parte de la estructura del Estado, constituyen una de las instituciones más respetadas del país. Sus miembros son obedientes y no deliberantes, operan según las disposiciones constitucionales, legales y gubernamentales, y su actuación responde al tipo de problema que deben enfrentar. En conclusión, dicha resolución tuvo contenido político y demagógico. Mis expresiones son las siguientes. Como no se pudo aprobar la ley de lo laboral, hay que poner una cortina de humo, demorar, retardar un tanto tiempo y después decir: vamos a aprobar porque ustedes, señores de la Troncal y representantes de Astra, son los verdaderos representantes de los trabajadores. No, eso no hay cómo hacer, eso no se debe hacer. Yo pregunto a ustedes, señores asambleístas, las Fuerzas Armadas son parte estructural del Estado. El Estado es una organización política, económica y social. El Estado se compone de 4 partes fundamentales: el territorio, la población, la soberanía y el orden jurídico establecido mediante un gobierno. Entonces, los soldados, los militares, las Fuerzas Armadas somos obedientes, y digo somos porque pasé más de 30 años en las Fuerzas Armadas. Y si quieren declarar crimen de Estado, sigan los pasos a través de la justicia, pero no tratar mal así a las Fuerzas Armadas en una campaña abierta de denigración, de menosprecio, de avasallamiento en este régimen a las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si hasta este momento las Fuerzas Armadas es la organización y la institución más respetada del país, digo hasta este momento, porque con esta campaña destructiva, amenazadora, minimizadora, pisoteadora del honor y la dignidad de las Fuerzas Armadas, después no sé qué va a pasar, sin darse cuenta los resultados a futuro, que cuando no se tiene un Estado debidamente fortalecido, simplemente las amenazas llueven como estamos en este momento. Señores, el mundo da vueltas, no es eterno un régimen, y después a lo mejor con todos los desaparecidos y asesinados diariamente, a lo mejor serán juzgados ustedes como régimen. Por eso, mi homenaje a los trabajadores. Un triste episodio, dijo allí, sí, lo sentimos mucho,
Pero también queremos entonces que ahora que los índices de desempleo, que los índices de subempleo, de pobreza y de miseria bajen para el bienestar de todos los. Llegando al mes de noviembre, tratamos una ley muy importante, que es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que fue aprobada en la sesión 297 del 6 de noviembre del 2014. Mi voto fue negativo, porque con esta ley, entre otros asuntos, se aprobó, sin estudios técnicos comprobados, la eliminación de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Se estableció una tabla de participación en el mercado para cobrar valores adicionales discriminatorios a las empresas telefónicas privadas, y se creó la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, cuyo directorio está presidido por el ministro de Telecomunicaciones, es decir, que el Estado se convirtió en juez y parte, si consideramos que dentro de sus atribuciones también le corresponde regular y controlar a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, que es una empresa pública, y la de menor aceptación por los ecuatorianos. Por lo que considero que es necesario hacer conocer mi planteamiento. Había yo indicado, sugerido a la Comisión, que la Superintendencia de Telecomunicaciones no puede desaparecer. El gobierno tiene toda la potestad y todas las garantías legales y jurídicas para hacer una revisión de los contratos, pero con parámetros claros, precisos, modernos, para que sepan las empresas cómo movilizarse, a qué sujetarse, porque caso contrario viene lo que se está denominando la inseguridad jurídica, y por eso en el Ecuador muy pocas empresas quieren hacer la inversión. El espectro radioeléctrico pertenece al pueblo, pero es administrado por el Estado, y tiene que ser así, controlado, tiene que ser regulado adecuadamente y mediante los organismos pertinentes, mas no como un todo. Caso contrario, seguirá el fracaso de lo que está sucediendo en este momento con todas las agencias de regulación y control. Y desde el inicio de la discusión en la comisión, yo había presentado, y esto que me escuche bien el pueblo ecuatoriano, que estas utilidades que sobrepasan los 115 millones a una empresa, que estas utilidades, en vez de que vayan al presupuesto nacional, se disminuya las tarifas para los 17 millones de usuarios, que se disminuyan las tarifas y no tengamos mayores problemas porque el espectro pertenece al pueblo. Seguidamente tocamos el presupuesto general del Estado para el año 2015. Se lo aprobó en la sesión número 300 del Pleno de la Asamblea el 20 de noviembre. Mi voto fue negativo, ya que consideré que el presupuesto previsto para el año 2015 de 36.000 millones de dólares aproximadamente, con el precio del barril del petróleo de 79.7 dólares, era exageradamente elevado, pues a esa fecha la proyección del precio del petróleo a nivel mundial ya estaba con marcada tendencia a la baja. Mi posición fue en el sentido que no debía aprobarse un presupuesto desfinanciado y que el precio del barril del petróleo, cuando más, debía considerarse a 65 dólares. También advertí, entre otros asuntos, que la explotación del bloque petrolero Ispingo-Tambococha-Tiputini, conocido como ITT, tendría problemas de explotación porque la calidad y el precio de su petróleo no lo hacía un proyecto rentable, debido a que la producción del crudo pesado es sumamente costosa. El video nos permite constatar cuáles fueron mis expresiones. Permítame, señora presidenta,
hacer conocer a los colegas asambleístas que el día de ayer, 19 de noviembre, mi provincia cumplió 134 años de provincialización. Y hubo la posibilidad, señora presidenta, señor presidente de la comisión, de tener una reunión con los presidentes de las juntas parroquiales. Y ellos me habían indicado de que habían tenido una reunión y habían hecho una solicitud y un pedido para cuando se trate del presupuesto nacional, que para las juntas parroquiales se aumentara por lo menos el 10%. Y ellos estaban convencidos el día de ayer, reunido con los presidentes de las juntas parroquiales, de que se iba a dar ese aumento de una u otra manera. Sin embargo, si es que recogemos las cifras, vemos que en realidad hay el aumento que tiene que darse en proporción a lo que corresponde al aumento del presupuesto nacional, y eso nadie lo discute. Pero lo que sí quiero trasladar, esta preocupación de las juntas parroquiales, primero son los recursos humanos, hay que darles la atención, y estamos todos de acuerdo. Pero ¿cuáles son? ¿Dónde están ubicados esos recursos humanos más pobres? En el área rural, donde carecen de agua, donde carecen de transporte, donde carecen de vías. Y creo que las juntas parroquiales tienen que ser atendidas de otra manera. Lo he vivido en carne propia. Por eso traslado esta inquietud a usted, señora presidenta. Traslado esta inquietud a usted, señor presidente de la comisión, para que no quede en el aire ese ofrecimiento que se había hecho a los miembros de las juntas parroquiales. La mayor parte, y especialmente muchos asambleístas, hablaron ya sobre el tema de petróleo. Pero yo considero actualmente que si dentro del presupuesto está a $79.9 el valor del barril, y este momento estamos mirando que está bajando ese precio, y el propio presidente de la República indicó que por cada dólar que baje el precio del barril se pierde aproximadamente $70 millones. Es así. Por otro lado, vamos a tener problemas en lo que es la explotación del petróleo del ITT en los bloques 43 y 31. Mi recomendación más bien sería que no seamos tan optimistas. Yo creo que está dicho todo. Ustedes tomarán la decisión el día de hoy, pero ya veremos qué sucede a futuro. Seguidamente, tratamos la ley reformatoria a las leyes constitutivas del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, conocido como INIAP, y especial del sector cafetalero. Se aprobó en la sesión 301 del Pleno de la Asamblea el 27 de noviembre. A base de mis conocimientos y experiencia, manifesté que el INIAP no cumple con los fines para los que fue creado, no tiene personal calificado, carece de laboratorios, no dispone de recursos económicos suficientes, y propuse que el INIAP profundice la actividad investigativa para fomentar la producción de semillas certificadas y aumentar la productividad. También indiqué que no existe coordinación entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y los gobiernos autónomos descentralizados, y propuse que se debería tomar en cuenta la participación de las universidades y colegios en el desarrollo de las investigaciones agropecuarias, que la administración del INIAP se descentralice para atender por regiones, y que el Estado debería dar incentivos y prestar mayores facilidades para la utilización de químicos orgánicos con el fin de garantizar la salud de los ecuatorianos y el desarrollo productivo del país. Lamentablemente mis pedidos no fueron acogidos, y por eso está el siguiente video.
En el primer debate tuve ya la oportunidad de hacer conocer cuáles eran mis inquietudes, pero que desgraciadamente no ha sido acogido. El gran problema que se suscita para que la producción continúe mejorando y progresando cualitativa y cuantitativamente, el problema estaba radicado en que el Instituto Nacional de Investigación no cumplía ni cumple con sus funciones. Y lo que es más, porque la producción en cantidad y calidad, nosotros no podemos estar o no podemos ser competitivos, especialmente con Colombia. Por tanto, no podemos exportar, sino todo nos viene de Colombia. Entonces, la exigencia era para el INIAM. ¿Qué pasa con la semilla certificada? No hay, no existe. Entonces, aquí la recomendación que yo hice anteriormente consistía en que el INIAP tiene que ser absolutamente una institución de investigación y que se creen organismos dependientes para que ellos, bajo la supervisión del INIAP, puedan producir la gran cantidad de semilla que es necesaria para poder después, con otro organismo dependiente asimismo del INIAP, para poder hacer la distribución y venta. Yo quisiera también decir en esta ocasión de que habría que tomar en cuenta la cadena de investigación. Este momento, solo el INIAP. ¿Y qué pasa de las universidades? ¿Qué pasa de los colegios técnicos agrícolas que no están haciendo investigación, sino únicamente de conocer como la tierra, qué es la tierra? Si necesitamos la industria, por ejemplo, de los químicos, ¿quién controla? ¿Cómo se importa? ¿No será que nosotros debemos crear la industria agroquímica? Y lo mismo sobre los insecticidas. Así que esto no está dentro del proyecto, razón por la que hago estas reflexiones. Estamos llegando ya al mes de diciembre. Hablamos sobre las enmiendas constitucionales. El primer debate se realizó en la sesión 302 del Pleno de la Asamblea, efectuada durante los días 1 y 2 de diciembre del 2014. En dicha sesión se conoció y analizó la solicitud de las 17 enmiendas constitucionales planteadas por la mayoría de la Asamblea y el pronunciamiento emitido por la Corte Constitucional, que obviamente es favorable y viabiliza el proceso de aprobación de dichas enmiendas. Una de las principales enmiendas constitucionales se refiere a la reelección indefinida de las autoridades de elección popular y es públicamente conocido que la pretensión del movimiento Alianza País es impulsar este cambio en la Constitución para facilitar la reelección indefinida del actual presidente de la República, omitiendo la consulta directa al pueblo ecuatoriano, que según las últimas encuestas, más del 78% de los ecuatorianos desea ser consultado. Mi criterio es que el pueblo debe ser consultado y que la alternancia es esencial dentro de la vida democrática de un país. Por ello, durante mi intervención en el Pleno de la Asamblea, expresamente manifesté, entre otros asuntos, que no debería existir enmiendas, que me sumo a la mayoría del pueblo que quiere ser consultado, que rechazo que se quite la autonomía a los gobiernos autónomos descentralizados, que apoyo a los trabajadores públicos que están regidos por el Código del Trabajo y que se respete la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Voy a pedir mi última intervención de este año. En este debate político se habla de democracia, de ideología, Estado de Derecho,
ciencias políticas y hasta principios filosóficos históricos. Dentro de los sistemas y formas de democracia, sí, nosotros tenemos la democracia directa, tenemos la democracia participativa, pero también existe la democracia indirecta o representativa, la democracia semidirecta o participativa, y hoy se habla inclusive hasta de la democracia líquida. Existe la democracia liberal, existe la socialdemocracia, democracia real como la de Cuba, que suelen usar la denominación de democracias populares, caracterizadas por estar organizados sobre la base de un sistema de partido político único o hegemónico, íntimamente vinculado al Estado, en el que sus promotores pueden participar toda la población y dentro del cual debe organizarse la representación de las diferentes posiciones políticas. Pero para mi criterio, estas democracias populares no tienen nada de democracias socialistas y se constituyen más bien en una verdadera deformación del marxismo, a las cuales debemos huirles y erradicarlas definitivamente, porque constituyen la antítesis de la verdadera democracia, y por sus contundentes fracasos en la administración estatal debemos de erradicarles. Debería entonces también hablar este momento sobre las Fuerzas Armadas. Más del 90% de los señores y señoras asambleístas han dado su apoyo, han dado su respaldo a las Fuerzas Armadas, pero lo que no acabo de entender, ¿cómo es que dando ese apoyo se quiera hacer una enmienda en la cual lo único que se quiere es desprofesionalizar a las Fuerzas Armadas? Lo único que se quiere es tratar de menoscabar la capacidad operativa. Se quiere desinstitucionalizar a cada una de las instituciones como la policía y como las Fuerzas Armadas. Con la enmienda como está redactada en este momento, no se va a llegar a eso, sino que más bien va a llegarse a dar una confrontación, un enfrentamiento, una irresponsabilidad de cada una de las instituciones, y se va a dejar alejado lo que es la misión, que así se denomina, de cada una de las instituciones. Además de lo que hemos podido resumir, que de paso debo hacerles conocer, cada intervención nos corresponde a los asambleístas 10 minutos. Y aquí creo que el que más largo lo hemos hecho es de 2 minutos. Así que nuestros técnicos, un agradecimiento por el trabajo que lo han hecho muy técnicamente. Además se aprobaron, decía, otras leyes en el Pleno de la Asamblea, como la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública del Estado, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y el Uso del Suelo, Ley Orgánica de Servicios Postales, que estamos en proceso, la Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas. También debo informar de que nosotros, más bien, hemos pertenecido a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y hemos, lógicamente, como cualquier otra de las comisiones, realizado algunas reuniones para el tratamiento de diferentes leyes que muchas veces, sin ser de competencia en la especialidad de gobiernos autónomos, sin embargo, yo diría, con todo el respeto a mis compañeros, que hay muchos de altísimo conocimiento y calidad profesional, razón por la que nos han entregado esa responsabilidad a nuestra comisión.
Durante el año 2014, la Comisión efectuó 20 sesiones en las que se trataron algunos proyectos, como la reforma al artículo 317 del COTAD, un proyecto de reforma a la disposición transitoria 10ª del COTAD, el proyecto de ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el proyecto de reforma al artículo 58, que trata sobre las expropiaciones de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la ley orgánica de telecomunicaciones que hablamos también se trató en nuestra comisión, el proyecto de ley general de los servidores postales que estamos en este momento en proceso, el proyecto de ley orgánica del régimen especial de Galápagos, que se encuentra igualmente en elaboración ya para el informe para el segundo debate, el proyecto de ley de registro civil, que está en proceso también en nuestra comisión. En ejercicio de mi facultad fiscalizadora, me permito hacer un breve análisis de la situación nacional. Me voy a referir a 4 aspectos fundamentales: la política de gobierno, la grave crisis económica, el cambio social y la imagen internacional del país. Desde el punto de vista político, el gobierno nacional desde el año 2007 administra el país bajo la ideología del socialismo del siglo XXI, alineado con los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, China, Irán, Bielorrusia y otros. Su accionar ha sido nefasto y se ha caracterizado por la restricción de las libertades, una franca confrontación con la oposición y los medios de comunicación y la implementación de políticas populistas, con el cambio constante de normas jurídicas para los sectores empresariales, financieros y no financieros. Ha generado inseguridad jurídica a todo nivel, limitando la inversión privada nacional y extranjera. Las enmiendas constitucionales que pretenden implementar desde la Asamblea atentan contra el sistema democrático porque desconocen que la soberanía radica en el pueblo. Este gobierno se ha convertido en autocrático, estatista, centralista y tiene injerencia en todas las funciones del Estado. Desde el punto de vista económico, yo quiero decir muy claramente que no podemos desconocer la obra física que ha realizado el gobierno. No podemos desconocer el sinnúmero de leyes que estoy dando a conocer a ustedes y al pueblo del Carchi que se ha trabajado, que han estado totalmente, muchas de ellas obsoletas y caducas. Pero es una tarea que tiene que asumir el gobierno y los poderes del Estado. Y por eso estamos trabajando en ello. No desconocemos el trabajo que ha realizado el gobierno, pero sí también analizamos lo que está mal y aquello que no conviene y que no es permisible para el pueblo porque causa perjuicio para los ecuatorianos. Y decía, desde el punto de vista económico, se debe indicar que el presupuesto para el año 2015 está desfinanciado en $8.000 millones, que el gobierno pretende financiar con recursos de deuda externa, principalmente procedentes de la China. La actual crisis económica nacional tiene su origen en el bajo precio del petróleo a nivel mundial, la apreciación del dólar y la falta de políticas de previsión fiscal, esta última ocasionada, entre otras causas, por la cuantiosa inversión de los recursos públicos en megaproyectos a largo plazo, la excesiva expansión del Estado para consolidar el modelo socialista, la falta de inversión extranjera y el incremento considerable de entidades y funcionarios, todo lo cual implica el aumento del gasto fiscal que representa este año el 22% del presupuesto del Estado. La respuesta de los inversionistas extranjeros es ignorar al Ecuador y situarse en Colombia, el Perú, Chile y otros países que ahora cuentan con enormes mercados gracias a sus acuerdos comerciales. Y la respuesta de los inversionistas nacionales es llevar sus capitales al exterior y poner sus empresas en otros países. Es necesario que se priorice la inversión pública. No se puede repetir lo sucedido con los radares chinos, los helicópteros DRUF, los retrasos en la construcción de las refinerías del Pacífico y de las hidroeléctricas. La tasa de crecimiento anual del presupuesto interno bruto del Ecuador
Promedio de los 7 años anteriores es de apenas el 4.2% anual. Las necesidades del pueblo no tienen color ideológico. Es hora de que el gobierno esté dispuesto a reconocer sus errores y a enmendarlos. Muchas han sido las voces de alerta a la política económica del gobierno. Sin embargo, nunca fueron escuchadas. Y ahora es necesario que, dejándose de antagonismos políticos, el gobierno coordine con todos los sectores empresariales y sociales la ejecución de medidas que ayuden a superar la crisis. Desde el punto de vista social, las cifras oficiales de subocupación y desocupación son del 50% de la población económicamente activa. Es decir que cerca de la mitad de la población nacional vive con menos de $350 mensuales. En salud, existe falta de infraestructura, profesionales médicos especializados, equipos y medicinas. Se ha elevado mucho el número de afiliados al Seguro Social, pero no la calidad y cantidad de los beneficios. El alto nivel de corrupción colocó al país en el año 2014 en el puesto 110 de 175 países observados en el mundo por Transparencia Internacional. Ustedes, compatriotas, sabrán analizar y comprender en el lugar en el que nosotros estamos ubicados. En el ámbito internacional, cabe manifestar que el manejo de la política internacional ha sido débil e inadecuado. Se han generado relaciones conflictivas con Estados Unidos, que es el principal socio comercial del Ecuador. Existe retraso en las negociaciones de tratados y acuerdos comerciales con países del mundo de interés nacional. El gobierno ha fomentado relaciones especialmente con países vinculados ideológicamente como Irán, Palestina, Cuba, Venezuela, etcétera, que han afectado su imagen internacional y se ha generado una mayor dependencia económica de China, desplazando a otros países históricamente importantes para el Ecuador. En conclusión, el gobierno ha pretendido consolidar su ideología socialista, aprovechando la enorme cantidad de recursos económicos recibidos como efecto del precio del petróleo, sin ninguna previsión fiscal para enfrentar situaciones de crisis como la presente, lo cual constituye una grave irresponsabilidad y un riesgo que afecta a la economía de todos los ecuatorianos. Mi participación en los medios de comunicación durante el año 2014, diversos medios de comunicación nacional y provincial, a los cuales agradezco sus importantes invitaciones, me han permitido expresar a través de la televisión, la radio y las redes sociales mis puntos de vista sobre la actividad parlamentaria y la realidad nacional. Los argumentos planteados en mis intervenciones durante las sesiones del Pleno de la Asamblea, que hoy conocieron ustedes, los he analizado y planteado públicamente con total oportunidad, firmeza, fundamentación e imparcialidad. También hemos tenido algunas reuniones con actores sociales, tanto en la Asamblea Nacional en Quito como en las ciudades y poblaciones de la provincia del Carchi. Tuve la oportunidad de reunirme con actores sociales de diversos sectores para conocer los problemas in situ y buscar soluciones a los mismos. Siempre han estado abiertas las puertas de mi despacho para receptar comentarios ciudadanos y cuando ha sido necesario me he reunido con autoridades del gobierno u otros funcionarios para hacerles conocer las preocupaciones ciudadanas y las posibles alternativas de solución, incluyendo para mi provincia. Tratando de llegar al término, también hemos elaborado un libro sobre la economía del Carchi, que luego de finalizado este acto de rendición de cuentas se va a entregar a ustedes, cuyo título es La economía de la provincia del Carchi, preparado con el apoyo fundamentalmente de nuestro asesor, el economista Luis Luna, también del Colegio de Economistas de Pichincha y por nuestros asesores. Esto no es más que un análisis sobre los principales problemas de la provincia del Carchi, varios indicadores de la situación provincial y sugerencias sobre acciones que deben realizarse para efectuar cambios estructurales en el desarrollo provincial. Finalmente,
quiero expresar mi gratitud y agradecimiento a todos vosotros, amigas y amigos, dignas autoridades, señor prefecto, señores alcaldes, compañera asambleísta alterna, a todos ustedes, amigas y amigos, que nos están mirando y escuchando por radio y televisión. Decirles que hemos venido trabajando responsablemente, que hemos estado interviniendo y siempre resaltando el nombre de nuestra querida provincia del Carchi, que no ha sido mi oposición por oposición demencial, que han sido siempre presentadas con argumentos técnicos, legales y constitucionales, que hemos venido trabajando con el propósito de buscar el bienestar de todos los ecuatorianos. Ustedes me preguntarán, ¿y usted, señor asambleísta, qué ha hecho por el Carchi? Y yo voy a decirles, no he podido ni siquiera presentar un proyecto de ley. ¿Y saben por qué? Porque ningún proyecto de los miembros de la oposición o de los que no pertenecemos a Alianza País ha sido calificado. Por nuestra parte, tenemos preparados 2 proyectos que oportunamente los vamos a presentar en el seno de las comisiones, especialmente para la reestructuración del Banco de Fomento, la reestructuración del INIAP, como ustedes vieron, pero ojalá nos den paso. Ningún proyecto ha pasado, por eso tengo que decirles con toda mi franqueza y sinceridad, para nuestra provincia, desde la Asamblea, no he podido cumplir con lo que se debería hacerlo. Pero no es un tema personal, es un tema de odio político. O se está con el gobierno o es enemigo del gobierno. Y en la política no se puede trabajar así. Expreso mi gratitud por siempre a ustedes, hermanos carchenses. Me siento honrado como siempre. Guardo en mi corazón y en mi mente todo ese cariño que ustedes me brindaron cuando estuve en la prefectura y ahora continúa el compañero Guillermo Herrera. Que el desarrollo siga con todos los compañeros, los señores alcaldes con quienes hemos trabajado políticamente. Que sigamos trabajando unidos, porque esa es la invitación cívica. Que ahora sean entonces los asambleístas de Alianza País los únicos permitidos para presentar proyectos, los que presenten para que sean aprobados, porque yo estoy vetado para hacerlo en beneficio de mi provincia. Que sea el señor gobernador, que sea junto al señor gobernador los directores provinciales, representantes de los diferentes ministerios, quien elaboren entonces los proyectos para poder presentar en las comisiones como corresponde. Y que haya una respuesta entonces de la máxima autoridad representante del Ejecutivo, del señor gobernador. ¿Ha presentado algún proyecto? ¿Ha dado alguna ayuda? ¿Ha prestado alguna satisfacción al pueblo del Carchi y a los pueblos fronterizos? De lo que conozco, ninguno. Eso es lo que estoy demandando. Ahora entonces, que esta sea la invitación cívica de hermanarnos, de unirnos, de fortalecernos, de darnos la mano. Y si es necesario el apoyo técnico, hacerlo. Tenemos nuestros asesores, tenemos nuestros técnicos en cada institución. ¿Por qué no hacerlo? Si queremos salir de la postración, si queremos salir de la desocupación, si queremos salir de la pobreza. Y ojalá estas últimas medidas, de estas sobretasas
que no son más que sobre impuesto, no traiga consecuencias fatales, porque a lo mejor los importadores no van a perder, porque ellos invierten su dinero para recuperarlo, pero ellos no pierden. Se subirán los precios de todos los productos, más de 2.800 productos, entre ellos más del 50% subirán el 45% de incremento. Estaremos pendientes y le invito a usted, señor prefecto, invito a los señores alcaldes que hagamos un seguimiento de lo que esté suscitando en cada uno de nuestros espacios, y llevaré de la misma manera como lo he hecho aquí, en las oportunidades que se presenten, para denunciar y demandar la pobreza que reina aquí en las poblaciones del norte ecuatoriano. Gracias, amigas y amigos. Finalmente, debo manifestar que sigo manteniendo mi doctrina, mis principios, mi filosofía de la justicia social con libertad. El color tomate no lo perderé jamás. Que y que vamos a seguir luchando políticamente, e invito a usted, señor prefecto, a los señores alcaldes que hemos venido trabajando juntos en forma aliada, vayamos fortaleciendo nuestro trabajo para que los únicos beneficiados sean los ciudadanos carchenses y nuestro pueblo querido. Y por eso vamos a gritar todos: ¡que viva el Carchi! ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la libertad! Muchas gracias, señoras y señores. Saludamos la presencia de los alcaldes del Cantón Espejo y del Cantón Mira en esta tarde y noche. Carchi, esencia de cultura, de respeto y solidaridad. En el asadón, la esperanza. En el canto, la libertad. Y en el pensamiento, la firme propuesta de días mejores. Tercero, entonamos el himno a la provincia del Carchi.